levantar mi carita, chicos? No, tú te ves muy bien, te ves joven. Te ves todos cuello joven. alto. Porque esto de mirar hacia abajo podría también afectarnos. Doctor Andrés Callejas, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? están? Bienvenido, Buenos días, Doc. muchas Hola, gracias. muy buenos días. Muy contentos de tocar este tema porque el cuello definitivamente es uno de los signos de la vejez. Aquí cuando esto empieza a manifestarse es porque ya los años están pasando. Así es. Sí, en realidad el cuello es uno de los signos más claros de que va envejeciendo uno. Arriba de los 35, 40 años ya se empiezan a notar algunos cambios del envejecimiento en el cuello. Y el día de hoy vamos a hablar de un procedimiento que es el estiramiento cervical o estiramiento de cuello. Realmente esta es una cirugía que no es tan conocida, no se sabe mucho sobre esto. Pero es muy socorrida y nos ayuda mucho a renovar nuevamente todo el aspecto de la porción superior de la persona. Tiene mucho tiempo este procedimiento porque hemos visto lifting faciales, ¿verdad? Pero personas con el rostro, digamos, mejorado, pero el cuello sí se seguía manteniendo como flácido. ¿Cuánto tiempo tiene, digamos, en el mercado de la cirugía plástica? Bueno, en realidad es un procedimiento de mucho tiempo atrás. Realmente se hace al mismo tiempo que el lifting facial. Se puede hacer en conjunto o se puede hacer por separado, dependiendo de las características de la persona. ¿Hay una edad mínima o máxima, por así decirlo, recomendable para hacerlo? ¿O cuál sería el rango, digamos, de los candidatos principales? ¿Y es igual en hombres que en mujeres también? Se hace en hombres y en mujeres y no hay un rango mínimo porque, como habíamos platicado en otras ocasiones, los pacientes que pierden peso muy rápidamente también tienen este problema. No solo es por envejecimiento. Cuando es por envejecimiento generalmente es después de los 45, 50 años. Pero cuando es por pérdida de peso hay jóvenes de 17, 18 años que han perdido peso muy rápidamente y que tienen esa acúmulo de grasa y piel del cuello. O sea, es un procedimiento que no solamente es para verse mejor, sino también ayuda a la salud. ¿Pero es doloroso este proceso? No es doloroso, pero sí se tiene que hacer con anestesia general en el caso cuando tenemos que quitar el exceso de piel. Hay procedimientos que son menos invasivos en donde solamente quitamos exceso de grasa y ese se puede hacer con anestesia local. Muy bien. El tiempo de recuperación de una cirugía como esta, estamos hablando del rostro, ¿no? Pues hay inflamación, tenemos que mantener reposo, se usa una faja, no sé, hay como muchas dudas al respecto. Claro, hay muchas cuestiones que tenemos que ver aquí. Se tiene que usar una faja, un cuello que le va a presionar en la región del mentón y cervical, y eso nos va a ayudar para que toda la piel se pegue. La recuperación es bastante rápida, realmente en un par de semanas el paciente podría estar haciendo todas sus actividades normales. Como les comenté, no es doloroso y la recuperación es muchísimo más rápida que un lifting facial. La cara es más, se dematiza más, es un poquito más sensible. El cuello no, el cuello es más rápido. Justo para allá iba, porque comentabas, doctor, en un principio que es una cirugía que se acostumbra a hacer mucho, la del cuello con el lifting facial. ¿Por qué? ¿Es por la cuestión de los costos? ¿Es por la cuestión de que los tiempos de recuperación, al ser juntos, digamos, se reducen, se minimizan? ¿O por qué se hacen al mismo tiempo? Eso no viene en combo, Humberto. Es todo en conjunto. Puede ser. Puede ser. De hecho, es todo en conjunto. Sí viene en combo. Sí viene en combo. Aquí lo ideal es aprovechar la anestesia, porque vamos a aprovechar la misma anestesia, el mismo tiempo quirúrgico, y sometemos a nuestro paciente a menos trauma quirúrgico, trauma operatorio. ¿En una sola recuperación? En una sola recuperación, pues va a tener su lifting facial y su lifting de cuello. Es una cirugía, digamos, ambulatoria, entonces. Cuando se hace sola, sí. Cuando se hace únicamente cuello, es ambulatoria. Cuando ya lo anexamos a estiramiento facial, ya sea de la mitad del tercio medio de la cara o del tercio superior, entonces sí tiene que ser una cirugía con una noche de estancia hospitalaria y al otro día se va el paciente a casa. Andrés, una pregunta. ¿Este estiramiento facial en qué consiste? ¿A dónde queda la cicatriz de una cirugía como esta? No me lo imagino, la verdad. Claro, la gente siempre tiene esa duda. La cicatriz queda exactamente en el borde de la oreja y se mete por dentro del conducto auditivo para que no se vea. Y después rodea el lóbulo y se va hacia atrás. Queda como camuflajeado, por así decirlo. Queda camuflajeado con el conducto auditivo y el cabello en la parte de atrás. Muy bien. Entonces, con esa incisión podemos hacer el estiramiento tanto de la cara, de todo el tercio medio, todas las bolsitas que se forman por la edad, y aparte el cuello. Podemos estirar el cuello y podemos también remarcar el borde de la mandíbula. Si una persona tiene cicatrización queloide, ¿es apta? Sí, por supuesto que es apta, porque la cicatrización queloide puede o no presentarse, no es obligatorio. Aunque uno haga cicatriz queloide,
Eso quiere decir que no en cualquier sitio que uno se haga herida va a aparecer. Doctor, como en cada cirugía, los resultados suelen no ser inmediatos, automáticos. Así es. En este caso, ¿cuánto tiempo, cuántos meses después o años incluso pueden tardar para ver lo que sería ya el resultado final en el cuello y bueno, de pasada, ¿por qué no también en el lifting facial? Claro, más o menos un 50% del resultado se va a ver inmediato Ok. a la cirugía y ya el 100% del resultado de la cirugía se va a ver a los 2 o 3 meses de operado. Muy bien. Bueno, ya hablamos del procedimiento, de quienes pueden, pero vamos a hablar de algo bien, bien importante. Yo sé a lo que vas. ¿Cuánto cuesta esta cirugía? Claro, cuando es solita, cuando Sí. nada más es el estiramiento de cuello, es muy accesible. Ajá, va alrededor de entre 30,000 y 50,000 pesos. Ajá. Ok. Hablando de todo lo que se necesita para la cirugía. Ya cuando lo anexamos a un paquete de estiramiento de cara, bueno, obviamente se eleva el costo, pero aún así es bastante accesible y al alcance de cualquier persona. Pero vale muchísimo la pena, porque la verdad es que luego hay procedimientos que son muy baratos, pero pues pueden perjudicar tu salud. Así barato sale es. caro a veces, Y ante dicen, ¿no? todo, buscar a un profesional. Como usted, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor, Doctor, muchísimas gracias. muchísimas gracias.